Denme un minuto para ir ingresando. O sea, la que hace lavar él, lo haré yo. No, tú. Oh, Ah, ok. esa es Como su dice que, especialidad. Solamente él va a estar ahí por cualquier como, cosa que necesites. como dice que me iba a guiar, pensé que le iba a dar él. Ok. No, tómalo. Déjame cambiar el fondo. Bueno, un minuto, estoy ingresando. Voy a mandar a live de una vez. Ya lo mandé, Perfecto. ya estamos en live. Recuerda, por favor, dame permiso para compartir. Sí. Ahí están ingresando. Perfecto. Alonso. Listo. Bien. Ah, Oh, ¿cuántos hay? buenos días. Buenos días, vamos a darle la bienvenida al grupo de hoy. Chicos, buenos Tenemos al días. profesor Argeni Gabriel Arno listo. Vamos a, por favor, encender las cámaras, los que están llegando, para darle la bienvenida al profesor el día de hoy. Sí, profe, ya está listo ya está compartiendo pantalla. Sí, ese. Ok. Sori, Noemí, todos los que están conectados, por favor, buenos días. Gracias. Vamos a encender las cámaras. Sí, por favor, encender las cámaras un momento antes de iniciar la clase con el profesor. Ok, están conectándose. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Ajá, Noemí ya está por allí. Carla, Mile. Por favor, vamos a encender las cámaras para iniciar esta actividad el día de hoy con el profesor Gabriel. Eso. Gracias, Francesco. Ok. ¿Quién más se une? Valeria, Ana, Camila. Vamos a encender esa cámara, por favor, para que el profesor podamos empezar la clase el día de hoy. ¿Ok? Un segundo, por favor. Ya. Perfecto. Ya un segundo. Ok. Un momento. Ok. Bueno, Okay, como, por ahí. como, Ok. Vamos entonces a dar inicio a las actividades del día de hoy con el profesor Gabriel, la clase de ciencia. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenos días por ustedes. Vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es el método científico. Vamos a hablar de unidades y vamos a hablar en física de lo que es potencia, trabajo y poder. Entonces, vamos a hablar de lo que es método científico y como siempre les pregunto a la gente que tiene la cámara apagada, a ver, tengo aquí a Denia Montoya. ¿Me puedes decir lo que es el método científico? Según, o lo que recuerdas que es. Denia. Familia Tomipamba. O alguien que me diga que es método científico, con cualquiera de ustedes. Hay 21 en clase. Es el método para corroborar cualquier teoría. Ok, No, un método. perdón. Okay, Hipótesis. un método no puede ser un método. O sea, tú no O puedes sea, responder a preguntas. es una manera de Así sí. corroborar una hipótesis. Ok, bueno, a partir de hipótesis son varias cosas. Ok, entonces voy a encender la presentación. Un segundo, por favor. Ok, entonces tenemos aquí el método científico. Entonces tenemos aquí diferentes pasos que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, todas las ramas de la ciencia, biología,
química, física, estudian la naturaleza de la misma manera. Los científicos usamos el método científico al intentar explicar la naturaleza. Entonces, el método científico es una manera de recopilar información y comprobar diferentes ideas. Entonces, para hacer el método científico necesitamos diferentes pasos. Primero necesitamos observar algo. O sea, primero tenemos que buscar un objeto de estudio. Una vez que tengamos ese objeto de estudio, tenemos que seguir una serie de pasos. Tenemos hacer observaciones, formular una hipótesis, como nos dijo Mateo, hay que someter a prueba la hipótesis y luego tenemos que llegar a una conclusión. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos es una pregunta. ¿Por qué está pasando algo? Después que nos hacemos esa pregunta, tenemos que hacer una investigación sobre esa pregunta. Y podemos aplicar esto en cualquier rama de la ciencia y en cualquier rama que queramos hacer. Digamos, por ejemplo, algo muy sencillo. Ustedes quieren hacer un pastel de chocolate y no tienen ni idea de cómo se hace ese pastel de chocolate. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hago un pastel de chocolate? Entonces hay que buscar una investigación. ¿Qué hago? Bueno, busco en internet, busco recetas, voy haciendo hago una investigación. Una vez que tengo la investigación hecha, me pregunto una hipótesis. ¿Cómo puedo hacer que esa torta de chocolate quede perfecta? O que este pastel quede perfecto. Esa va a ser mi pregunta. Entonces comienzo. Vamos a testear la hipótesis. Bueno, vamos a agregarle más chocolate. Vamos a agregarle más huevo. Vamos a agregarle más azúcar, menos azúcar. O sea, me voy preguntando. Y voy a analizar los resultados. O sea, yo hago un primer batch, o sea, una primera batería y veo, bueno, horneé esto. Y voy a analizar los resultados. Y voy a probar. Voy a planificar una conclusión. ¿Cuál puede ser la hipótesis? Bueno, si le pongo más chocolate, va a quedar mejor. Si le pongo azúcar en vez de sal, ¿cómo quedará? Es una pregunta que me hago. Entonces, si le pongo más azúcar, ¿quedará mejor? O si le pongo más sal, ¿quedará mejor? Entonces, si le pongo más azúcar, la hipótesis puede ser cierta, queda muy bien. Pero si le pongo más sal, esa hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque en verdad, si le pongo más sal a un pastel, eso no va a quedar bien. Entonces, si eso no queda bien, me vuelvo a pensar otra hipótesis. O sea, si la hipótesis es falsa o prácticamente falsa, me vuelvo a representar otra manera de cómo hacer las cosas. Este es un ejemplo muy sencillo con un pastel, pero eso ocurre en todas las ramas de la ciencia. En la química, en la física, yo puedo plantearme una hipótesis y voy a buscar las maneras de cómo puedo resolver este problema que tengo. Entonces, lo más importante es siempre hacer una observación científica. Ese es el primer paso. Voy a observar. ¿Qué es observar? Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, analizándolo tal como le presentan en la realidad. La observación es la base de conocimiento de todas las ciencias. Y es un procedimiento empírico más común de conocimiento. Y como les dije, ese es el primer paso para cualquier método científico, es hacer una observación sobre algo que está ocurriendo. Importante. Ok, los científicos debemos cuidarnos que sus opiniones y sus emociones no influyan en lo que observan. ¿Por qué? Porque a veces las emociones y las opiniones pueden hacer que un resultado quede sesgado de cierta manera. Porque yo puedo tener, por ejemplo, un tipo de estudio y ese estudio puede ir sesgado hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en los años 1800
al principio del siglo XX, 1900, se creía que ciertas personas de cierta raza étnica o cierto color podían enfermarse más rápido que los blancos. Entonces, esa es una opinión sesgada. O sea, yo no puedo basar mi observación en base a eso. O sea, los científicos no pueden hacer que sus emociones se vean involucradas en eso. Y una idea o opinión influye en que una observación sea falsa. Es muy importante cuando hacemos observaciones que todo sea muy exacto. Y debemos hacer siempre un registro, ya sea escribiendo, un video o una grabación de todo lo que está ocurriendo. Porque si digamos que yo quiero hacer un estudio de cómo se desarrollan o cómo evoluciona o cómo crecen, por ejemplo, digamos una rata, un perro o qué animal, yo puedo tener un registro escribiéndolo y en video de todo lo que está pasando a través de un periodo de tiempo. Digamos que yo quiero hacer un estudio que dura 5 años, yo no me voy a acordar lo que pasó el día 1, a menos que tenga un registro. ¿Eso está claro? Chicos, Sí, sí, está Mateo, claro. Francesco, perfecto. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Una vez que ya tengo esa observación, ahora me procedo a hacer preguntas, a hacer hipótesis. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? O sea, ya yo empiezo a preguntarme todos los fenómenos posibles que pueden ocurrir. Entonces, la formulación de la pregunta hace que el científico se plantee una hipótesis. La hipótesis puede ser, ¿qué pasaría si ocurre tal cosa? O qué puede pasar si yo hago tal cosa. O cuál sería el efecto de tal cosa. Son preguntas que yo me hago suponiendo si yo cambio el ambiente o cambio la reacción química o cambio lo que desea cambiar, ¿ok? Si cambio el proceso químico, uno se hace esa pregunta y ese va a ser mi estudio. Eso es lo que voy a hacer. No sé, la hipótesis de posible contestación a una pregunta sobre la naturaleza basada en observaciones y en lecturas. Ok, una vez que yo me hago esa pregunta y ya tengo la pregunta marcada y ya observé, ahora tengo que experimentar. Tengo que hacer ahora el experimento. Y el experimento es lo que me va a dar a mí la prueba fehaciente para esa posible hipótesis. Si lo que está pasando es verdad o no. Entonces eso se llama experimentación. Entonces el científico, o los científicos debemos diseñar un experimento para probar que la hipótesis que se plantea sea cierta o no. Entonces un experimento generalmente incluye un grupo control y un grupo experimental. ¿Qué significa un grupo control? Un grupo control es un grupo al cual yo no le voy a hacer ningún cambio. Y el grupo experimental es al cual yo voy a hacer ese estudio. Por ejemplo, yo puedo hacer, un ejemplo, en mi caso, yo cuando estudiaba bachillerato, tenía que ya graduarme, hice un experimento basado en el efecto de la nicotina sobre unos ratones. Entonces yo puedo tener un grupo control al cual no le doy nicotina y un grupo experimental al cual estoy haciendo el cambio del experimento. O sea, yo puedo ver el fenómeno en dos grupos diferentes y veo cómo eso ocurre. Entonces, es muy importante cuando se hace un experimento anotar todo tipo de observaciones que estén ocurriendo, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Siempre tenemos que hacer ese tipo de experimentos. Hay un grupo al que está estudiando y otro grupo que no. Y yo veo las dos cosas. Y para que los datos que obtengamos en el experimento sean confiables, se debe tener suficiente información. No es que yo voy a tener, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de cómo afecta determinada droga en varios pacientes, en los que yo voy a agarrar a un solo paciente y le voy a dar una pastilla. Mira, él se curó, esta pastilla va a servir. Eso no funciona así. Yo puedo tener un grupo, voy a estudiar 100 personas, 200 personas, y eso es un grupo suficientemente confiable para dar que mis datos que estoy obteniendo son ciertos.
Una vez que yo tenga toda la información que me dio el experimento, tengo que hacer un análisis de datos. Para eso usamos computadoras, los cuales reducen el tiempo para yo... ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. La computadora me va a hacer ese análisis de datos para yo saber, para luego tener una respuesta. Una vez que ya tengo ya mi respuesta, procedo a hacer conclusiones. ¿De qué? Bueno, conclusiones de mi experimento. Entonces, la información que se obtiene de un experimento se analiza con el fin de comprobar si se confirma o no la hipótesis que teníamos al principio. Yo observación, hago mi hipótesis, hago mi experimentación, veo todos mis datos y luego veo, bueno, ¿está pasando lo que yo pensaba al principio, sí o no? Entonces, para eso, tengo que tener mis experimentos. Si mis experimentos dan que la hipótesis que yo tenía al principio era cierta, como cuando estamos hablando del caso de la torta de chocolate, que si le poníamos azúcar quedaba bien y si le ponemos sal quedaba mal, entonces se apoya con la experimentación que si le poníamos más azúcar quedaba muy bien y si no se apoya es hipótesis no válida. Tenemos hipótesis válida o hipótesis no válida o nula. Yo puedo, si salimos del ramo de esto de la cocina y el experimento que les dije, de este ejemplo, yo puedo crear una teoría. Y esta teoría, ¿verdad? Da una explicación de algo que está ocurriendo en la naturaleza en varias veces. Por ejemplo, tenemos lo que es la teoría de la evolución o la teoría de la creación del universo. Son teorías que se han ido probando y hasta ahora son ciertas. Más adelante, quién sabe, en 100, 200, 300 años se puede descubrir una teoría que tumbe lo que está hasta ahora como hecho. Por ejemplo, hace 500 años se pensaba que la Tierra era plana. Entonces, esa era la teoría, la Tierra es plana y luego se demostró que no era así y se tumbó esa teoría y se crearon nuevas teorías. Igual que con la teoría de la evolución. No voy a entrar ahorita en este dilema, pero es una manera de que la gente piensa que se creó, ha ido el hombre evolucionando. Entonces, en ciencia, una teoría es una explicación que tiene un alto grado de confiabilidad. Y tenemos una ley científica, es una descripción de algún aspecto de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de Allen, que algunas partes del cuerpo de un animal, como las orejas, son más pequeñas en los climas fríos que en los climas cálidos. ¿Eso está claro o no? ¿Se comprende todo esto? La diferencia entre teoría y ley. Chicos, salud. Le pregunto vamos a preguntar. ¿Alguien diga algo, por favor? Me siento hablando solo. Hola, hola. Perfecto. ¿Todo se comprende? Sí, sí se comprende. Perdón, es que no Sí. podía activar el audio. Perfecto, ok. Muy bien. Ok. Sí, esto es lo que vamos a ver sobre método científico. Ahora bien, cuando yo empiezo a hacer experimentos y empiezo a tomar datos, yo tengo que saber cómo voy a tomar esos datos. Entonces, digamos que sean datos numéricos. Como les dije en una oportunidad, todos los datos numéricos tienen que venir acompañados con una unidad. Como ustedes tienen un nombre y un apellido, en la ciencia todo número tiene que venir acompañado con su apellido. ¿Y cuál es su apellido? Una unidad. Entonces, cuando queremos referirnos con sentido sobre cualquier medida física, normalmente reunimos los siguientes conceptos. Primero, notemos que describir un objeto o las variables que rigen un fenómeno dado general lo dimensionamos. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir 1 metro, 1 hora, 100 kilómetros, 1 newton. O sea, yo estoy dándole a ese número cierta característica. Entonces, ¿cuáles son las diferentes dimensiones? Bueno, tenemos longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica,
temperatura, cantidad de sustancia e intensidad de luz, entre otras. Estas reciben el nombre de dimensiones fundamentales. Existen además otras dimensiones llamadas complementarias, cuya característica es que están regidas en términos de las fundamentales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo como comparar o puedo unir dos unidades de estas fundamentales y me va a dar dimensiones complementarias. Por ejemplo, tenemos longitud y tiempo. Si yo uno longitud y tiempo, yo puedo tener una unidad complementaria, como puede ser el caso de la velocidad, kilómetros por hora, un ejemplo. O puedo unir varias, puedo unir masa, puedo unir longitud y tiempo y puedo tener newtons, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de unidades, yo voy a tener diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos presión, trabajo, energía y fuerza, que son combinaciones entre varias. Es muy importante que recuerden que todo número tiene que venir asociado a una unidad. Un número solo en ciencia está malo, a menos que la unidad que estemos calculando sea adimensional, que no tenga unidades. Pero si yo quiero hablar de tiempo, de velocidad, de distancia, de longitud, de corriente o cosas por el estilo, todo eso tiene que tener nombre y apellido, como ustedes. Número y unidad. Les pongo el ejemplo. Imaginen que ustedes están en un salón y vamos a ver un nombre aquí al azar. Vamos a ver. Ajá, Ana Vega. Y Ana Vega va a un salón donde hay 1000 Anas. Y yo digo, ajá, ¿qué pase Ana? Van a pasar 1000 Anas. Pero si yo digo Ana Vega, ella sabe quién es. Si yo pongo un número con su unidad, siempre. Muy importante. Sobre todo cuando vayan a entrar a la universidad o quieren estudiar algo científico, ustedes ponen, por ejemplo, ponen el tiempo y ponen 5. Si les toca un profesor muy estricto, es muy probable que le pongan el problema malo, porque 5 ¿qué? 5 cambures, 5 bananas, 5 patillas, 5 kilómetros. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. Es muy importante. Entonces, tenemos varias maneras de escribir estas unidades. Si tenemos el sistema internacional, tenemos el sistema inglés y el sistema métrico. El sistema inglés es el que usan ustedes, de libras, pies, millas. El sistema internacional es en el cual están regidas todas las leyes de la ciencia. Usamos siempre el SI. ¿Eso es para qué? Para que cuando uno publica un documento, para que uno pueda reportar sus descubrimientos, todos tienen que estar en el mismo lenguaje, o sea que sea fácil de poder leer. Que por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es sencillo. Tenemos masa, longitud, tiempo, fuerza y constante universal de gravedad, o la fuerza de gravedad. Fíjense, la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. En el sistema inglés se mide en libras y en el sistema CGS se mide en gramos. La longitud se mide en el SI, se mide en metros. En el sistema inglés se mide en pies y en el sistema CGS, que es centímetros, gramos y segundos, esto se va a medir en centímetros. El tiempo se mide en segundos en varias partes. La fuerza en el SI se mide en newtons. El inglés se mide en pondios. Y en el CGS se mide en dinas. Y esto es la constante de gravitación universal. Es un kilogramo metro por segundo cuadrado. Estos son newtons. Esto es 32 es cuánto vale la gravedad. Y el CGS también se mide en dinas. Otro ejemplo,
Por ejemplo, si quiero hablar de fuerza, se mide en newtons. Si quiero hablar de distancia, esto se mide en metros. Y si quiero hablar de trabajo, esto se mide en joules. Esto es para el sistema internacional. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras o en pondios, la distancia se mide en pies, y el trabajo se mide en libras-pie. Aquí tenemos otro ejemplo, potencia, que es la rapidez con la cual se ejecuta un trabajo. En el SI se mide en tiempo, y la potencia se mide en vatios, y en el sistema inglés se mide en libra-pie, segundos, o libra-pie por segundo. Aquí hay otro ejemplo, lo que es la presión, que es fuerza por área. Estos son varios ejemplos, nada más. En el 6 se mide, la fuerza se mide en área, el área se mide en metros cuadrados, y la presión se mide en newton sobre metro cuadrado. Si se dan cuenta, aquí tengo ya una combinación más grande. O sea, yo puedo ir combinando y combinando y combinando y combinando unidades. Obviamente, una vez que yo tenga ya mis unidades, tengo que saber ahora cómo usarlas. ¿Qué significa eso? Imagínate que yo quiero medir una distancia extremadamente grande o extremadamente pequeña. Y como estamos en el sistema métrico, hay que usar muchos ceros. O sea, yo no voy a escribir 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso no se puede hacer. Usamos algo que se llama la forma exponencial o notación científica. Y existen varios prefijos griegos que nos van a ayudar a yo poder hacer estas cuentas mucho más sencillas. Si tengo 10 a la 3, tenemos el kilo. Si tenemos el 10 a la 8, tenemos mega. Si tenemos 10 a la 9, tenemos gigas. Si tenemos 10 a la 8, tenemos teras. Y estas palabras mega, giga y tera, quizás por ustedes sean muy comunes por el uso de las computadoras. Megabytes, gigabytes, terabytes. ¿Ok? Tenemos también petabytes y exabytes. Eso es si yo me voy hacia arriba, pero también me puedo ir hacia abajo. Cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, centímetros, los 10 a la menos 2, milímetros, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 9 es nano. Cuando oigan la palabra nanotecnología, viene de este tipo de cosas. Tenemos pico, femto y ato, que es el tamaño de un átomo, 10 a la menos 18. Si yo puedo irme hacia arriba o puedo irme hacia abajo. ¿Está claro? Chicos, ¿se comprende? ¿Todos? Sí, A ver, sí, digan. sí se comprende. Perfecto. Sí. Ok, Sí, profe, sí. perfecto. Sí. Ok. Entonces, a ver, tenemos varias unidades que quizás ustedes la pueden oír, pero estas no pertenecen al sistema internacional. Sigamos con longitud, ya hablamos de micras. Una micra, este no pertenece a este SI. Un Armstrong tampoco pertenece al SI. Los litros, las dinas, los ergios, el pois y los moles, esto no pertenece al sistema internacional. Cada uno puede sacar cuentas con eso, pero esto no pertenece al sistema internacional. Ok, ya vamos a tratar de hacer unos pequeños ejercicios. Segundo, dejo de compartir y vamos a hacer unos cuantos ejercicios. O por lo menos uno un poquito. Segundo, por favor. Pantalla, igual para... Segundito, por favor.
Perfecto. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos que expresar esto en sistema internacional. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pasar esto a metros. Tengo que pasar todo esto, lo tengo que pasar a esto a metros, esto a gramos, perdón, esto a kilogramos, esto a kilogramos, estos segundos, ¿ok? O sea, vamos a tratar de hacer el A, el B, el D y el J. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo yo puedo pasar de metros a kilómetros? ¿Alguien se acuerda? Si no le pongo un dedo, le pregunto a primero que lea. Ajá, Camila, ¿sabes cómo pasar de metros a kilómetros? O perdón, de kilómetros a metros. Camila, ¿sabes cómo pasar de kilómetros a metros? No te escucho. Hay que ir disminuyendo. No te escuché nada de lo que dijiste. Alguien que me diga cómo pasar de kilómetros a metros, por favor. Cualquiera. Vamos, chicos, esto es muy sencillo. Hola. ¿Cómo se...? Ajá, le escucho. Se tiene que dividir entre 1000 para sacar un metro. Ok, fíjate. Ajá, eso iba. Imagínense que tengo esto aquí, ¿ok? Voy a hacer aquí una escalerita. Vamos a poner que aquí está el metro. ¿Podríamos Digo, utilizar las unidades de longitud? hay que hacer unidades de longitud, exactamente. Ajá, ¿y cuáles son? ¿Cómo lo convierto? Dividiendo 1 kilómetro entre 1000. O sea, Seguro que un metro equivale a, digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. exactamente. Entonces, sí, estoy pasando cuando queremos pasar de una unidad más grande a una unidad más pequeña, se multiplica. Se va a multiplicar por la cantidad de ceros que hay. Y si quiero pasar de una unidad más pequeña a una más grande, se va a dividir. Entonces, si tenemos 0,0108 kilómetros, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. Y colocamos así. En 1000 metros va a haber 1 kilómetro. Al hacer eso, vamos a saber cuántos kilómetros hay en 1 metro. Alguien que por favor multiplique esto y me diga cuánto da. Yo sé cuánto da, pero quiero que ustedes multipliquen. Chicos, ¿cuánto da esto? Vamos. Aló, chicos, ¿cuánto da esta multiplicación? Da 108 metros. Muy bien. Ok. Tenemos también aquí, por ejemplo, ¿cómo pasamos de minutos a segundos? Hay que Tengo, dividir 1 minuto entre 60. no quiero pasar de minutos a segundos. Pues estoy viendo otra vez, estoy viendo de una unidad más grande a una unidad más pequeña. ¿Cuántos segundos hay en 1 minuto? 60. Muy bien, eso son 90 minutos por los 60 segundos que hay en 1 minuto. Con esto. Ok, 9 por 6 son 45. Y 2 ceros más. Son 4500 segundos. Chicos, ¿esto está claro? ¿Se comprende?
¿O no? Sí, ¿Chicos? sí se comprende. Sí, Perfecto. sí. Ok, entonces yo voy a esto que está aquí, se los voy a mandar de tarea. Luego voy y me lo van a tener que mandar. Luego yo le digo a la profesora Roxana que se los mande y aquí hay muchos ejercicios. La idea es que ustedes los practiquen. Entonces yo se los voy a mandar y ustedes me los van a mandar por foto o se los mandan al chat y yo los veo como luego. Pues eso va a ser, me los mandan entre la semana. Eso lo hacemos después con la profesora Roxana. Yo le digo que se los mande. ¿Ok? Se dejo de compartir Ok. pantalla. Y voy otra vez a compartir pantalla. Ok, eso es referente a las unidades y referente al método científico. Ahora, vamos a dar un poquito de otro tipo de unidades y vamos a cambiar de unidades a energía, vamos a cambiar un poquito hacia la física. Y para cambiar a la física, vamos a... Un segundo. Ok. Aquí voy a hablar un poquito sobre qué es el trabajo y la energía. Voy a compartir pantalla otra vez. No se ve, ¿no? Ok, un segundo. Esperen. Ok, ¿alguno me puede decir qué es la energía? Cualquiera. Vamos a preguntarle a Chemi Frías. ¿Qué es la energía para ti? Chicos, todos tienen la cámara apagada. Por favor, enciendan la cámara. O casi todos tienen la cámara apagada. Para saber quién está aquí. Ajá, le pregunto. Voy a preguntarle a la gente que tiene la cámara apagada. Le pregunto a Cherry Frías, a Esteban y a Ferdi. ¿Alguno de ustedes tres me puede decir qué es la energía? Por favor. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profesor, lo estamos escuchando fuerte y claro. Perfecto. Pero es que si... Vamos a invitarlos a a que que hablen. participen con el profesor. Ajá, a ver, chicos, ¿qué es la energía, chicos? A ver, Camila, Mical, Michel, ¿qué es la energía para ti? Algunos tienen que ser... Ajá, a ver, Juan Esteban, tú que tienes un átomo de foto, ¿qué es para ti la energía? ¿Alguno que me diga cuál es la energía, por favor? Cualquiera, chicos. Vamos a ver. Es Yo la no... capacidad de Capacidad que hacer, que tiene la materia de producir un movimiento o trabajo. Muy bien, eso es, esa es energía, muy bien, gracias. Entonces, como dijeron por allí, es cualquier manera que tiene la materia para hacer un trabajo. Y la energía está en todas partes. La energía va a estar desde la energía que está en el sol hasta la energía que tienen nuestros músculos, la energía que está dentro de nuestro cuerpo. Hay energía. Entonces, la energía está en constante transformación todo el tiempo. Entonces, en la naturaleza podemos observar multitud de cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de energía. Mover un cuerpo de un lugar a otro, el sol, los seres vivos, necesitamos energía para poder vivir. Obviamente, como a nosotros nos hace falta energía para poder vivir, las máquinas necesitan energía para que puedan funcionar. Entonces, la energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Y la energía no es la causa de estos cambios. Las causas de estos cambios vienen dadas a las transformaciones de la energía. Como hablamos hace ratico, la energía en el SI se mide en julios. Y un julio es la energía necesaria para que se transforme por unidad de fuerza. ¿Ok? Y también se pueden medir en calorías. Ese concepto es muy común porque cuando uno come, uno ve los productos
y dice, esto tiene 320 calorías, 500 calorías, por ejemplo. Que una caloría es la energía necesaria para subir 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua a 1 atmósfera de presión. Ok. La primera energía que podemos ver es la energía mecánica. Y esta energía mecánica tiene varias divisiones. Entre ellas, tiene la energía cinética y la energía potencial. Y la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos cuando están en movimiento. Y el valor va a depender de la masa del cuerpo y de la velocidad. Por ejemplo, cuando ustedes van en un coche, van en un carro, y el carro se estrella, choca, mientras más rápido vaya la persona en el vehículo, más duro va a ser la transferencia de energía. Y la ecuación para la energía cinética viene dada por este que está aquí. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la energía que viene dada por los cuerpos cuando ocupan una determinada altura. Por ejemplo, si ustedes lanzan hacia abajo, ustedes van a un edificio, se montan y lanzan hacia abajo algo, esa energía potencial, ¿verdad? Ese cuerpo va a irse al suelo, va a caer a la tierra debido a la energía potencial gravitatoria. O sea, la fuerza de gravedad va a atraer a ese cuerpo. También podemos hablar de otro tipo de energía potencial, como están en los resortes. Alguien me preguntó eso la semana pasada. O también tenemos energía potencial en una cuerda o en un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde esté ese cuerpo, ese cuerpo va a tener determinada energía. Supongamos que queremos hablar de energía potencial gravitatoria. Eso viene dado por la altura a la cual esté ese cuerpo, ¿verdad? En el caso de la Tierra, tenemos la gravedad sobre la Tierra, pero si vamos a otra parte, otro planeta, por ejemplo, la fuerza de gravedad va a ser diferente, pero nuestra masa va a ser la misma, o sea, nuestra cantidad de materia que tengamos va a ser la misma aquí, en la Luna, en Marte, bajo el mar, siempre vamos a tener nuestra misma cantidad de materia. Lo que va a variar, en el caso de los planetas, va a ser la gravedad o la altura, si estoy en un lugar más alto o no. Si yo lanzo, por ejemplo, un balón de fútbol de una altura más grande a una altura más pequeña, la energía potencial que va a tener ese balón va a ser mucho más fuerte dependiendo de dónde estoy. Por eso es que si uno lanza, por ejemplo, alguna moneda uno va, por ejemplo, no sé, al Empire State en Nueva York, o vas a la Torre Eiffel en París, uno ve cosas que, por favor, no lance monedas. O sea, uno dirá, bueno, esto es una moneda, esto no hace nada, pero la altura que hay genera mucha energía. Y como la energía va a transformar, esta energía potencial se va a transformar si le llega a caer a alguien en energía cinética y puedes matar a una persona con una simple moneda. También tenemos la energía potencial elástica, que es la que está en un resorte. Entonces, el resorte se puede comprimir o se puede estirar. Entonces, tenemos esta pequeña fórmula de allí, un medio de K por el delta X. Esta delta X es cuánto está variando el resorte desde una posición inicial a otra. ¿Ok? Y tenemos otro tipo de energía, que es la energía entre dos cargas. Y esa energía entre dos cargas viene dada por K, que es la constante electrostática, multiplicada por las cargas entre la distancia. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos unas pequeñas preguntitas que también las vamos a mandar de tarea. Tenemos, a ver,
Pero este primer problema sí le podemos hacer. Vamos a hacer este primer problema. Calcular la energía cinética de un vehículo de 10.000 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Se nos preguntan qué sucede con la energía cinética si se reduce la velocidad a la mitad. Entonces vamos a tratar de hacer este pequeño ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a tratar de hacer este pequeño problema. Vamos a hacer fondo. Ya comparto pantalla. Y esta vez voy a elegir a la persona que va a hacer el problema. Ok. Ok, le podemos a preguntar a de la gente que tiene la cámara encendida, los acabo de ahorita. Mateo, ¿puedes ayudarme a hacer el problema número 1, por favor? Claro, claro. Ajá, ¿cómo lo haríamos? La fórmula de la energía cinética era Un medio de S. la, no, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, sí, sí. Entonces sería la Ese medio. masa es 10.000, Ajá, la energía cinética. la energía cinética igual a masa 10.000 Ujú. por la velocidad que es 90 kilómetros por hora. Acuérdate, la cuestión es, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Muy bien. Son 10.000 por la velocidad que son 90 Al cuadrado. al cuadrado. Esto dividido entre 2 2. o multiplicado por un medio, como ustedes quieran. Bueno, calcule esto, por favor. Ahorita mismo. ¿Listo? ¿Cuándo te digo? ¿Hola? Ajá, cuando te digo, dime. Estoy esperando que me des la respuesta. Lo siento. Primero, 9 al cuadrado es 81, por lo que ¿Continuación? es 810. O sea, 10.000 por 810 No, es... 8.100. Sí, perdón, 8.100. 8.100 es... Déjeme hacer la multiplicación. 8.000. 10.000 entre 2 o 5.000, multiplica 5.000 por 8.100. Mm, es 1.000 entre 5.000. 10.000 por 8.100 da 810.000. Perdón, 81.000. Es 5.000 por, multiplica 5.000 por 8.100. 5.000. Ok, ahorita. Multiplica 5.000 por 8.100. ¿Por qué 5.000? Fíjate que está. Sí, sí, 10.000 sí, sí. entre 2 es 5.000. Sí, sí, sí. Da 4. Da Dime todo. 40.500. Sí, 40.500.000. Sí, 40.500.000. Esto. Sí, eso, cabrón. Perfecto. Ok. Ajá. Y sabemos que es energía. Dijimos que la energía da en joules. ¿Ok? Y luego nos preguntan, ¿qué pasa si la velocidad del vehículo
baja a la mitad, que esto baja a la mitad, esto es inversamente proporcional, implica que también la energía va a bajar a la mitad. ¿Está claro o no? Sí, sí está claro. Ok, y aquí nos mandan ahora a calcular la energía potencial de un saltador, el trampolín de masa 80 kilogramos y está situado en un trampolín de 10 metros. Sabemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Solamente para ahorrar la cuenta, voy a poner la gravedad como 10, aunque se trabaja como 9,8, pero también se trabaja como 10 en algunos casos. Entonces tenemos 80 por 10 por 10. Obviamente esto es 80 kilogramos, 10 metros sobre segundos al cuadrado, por 10 metros. Entonces 80 y 2 ceros más, 8000 joules. Entonces eso es un ejemplo sencillo de cómo calcular energía cinética y potencial. Vuelvo a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Disculpen. Ok, que tenemos otras cosas también importantes para calcular aquí. También podemos hablar de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una de las formas de transferencia de energía y no es más que la fuerza por la distancia que se está recorriendo ese cuerpo. O sea, siempre que tengamos fuerza por desplazamiento, eso va a ser el trabajo. Si yo quiero, por ejemplo, empujar una caja, no es lo mismo que yo empuje una caja durante 50 metros a que yo empuje la caja de aquí a Estados Unidos. Entonces, el trabajo que voy a hacer va a ser mucho mayor. Es siempre la fuerza por la distancia, eso me va a dar el trabajo. Obviamente, si yo quiero empujar algo, va a haber diferentes tipos de fuerza. Yo puedo hacer una fuerza de empuje, puedo tener una fuerza de roce, puedo tener obviamente la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo. Ok, entonces tenemos aquí diferentes maneras en las cuales yo puedo tener una fuerza. Si yo tengo un plano inclinado, la fuerza con la que yo trabajo va a ser menor a que si yo tuviera que empujarlo en un plano recto. Yo puedo hallar una relación entre el trabajo y la energía. Si yo puedo decir que para yo saber cuál es mi energía total que hice un trabajo, puedo hallar la energía final menos la energía inicial que yo hice. Eso me va a dar un diagrama de trabajo y energía. Eso lo vamos a ver mejor la semana que viene cuando practiquemos esto un poquito con más ejercicios. Pero la idea es tener una idea clara de que si yo empujo algo y yo hago una fuerza sobre algo, la fuerza contraria va a haber una fuerza que se va a poner ese movimiento. Y la suma de todas las energías que yo hago va a ser el trabajo total. Ok. Tenemos ahora algo llamado potencia. Y esa potencia viene dada por el trabajo que yo haga en un periodo de tiempo. Si yo divido todo el trabajo que yo hice dividido entre el tiempo, eso me va a dar la potencia. Y la unidad de la potencia puede ser el vatio. Antes se usaba otra unidad de potencia, como era el caballo de vapor. O caballos de fuerza, también se considera como caballos de fuerza. Pero ahorita la más común es vatios. Si ustedes ven las bombillas eléctricas, pueden leer ahí 750 vatios, 200 vatios, 100 vatios, 20 vatios, dependiendo de la bombilla eléctrica que tengamos. Esa es la potencia eléctrica. Por ejemplo, el kilovatio hora es una medida de energía, como ahorita les estaba diciendo. Cuando ustedes ven sus facturas este es un ejemplo cotidiano, ustedes ven su factura de luz
y pueden ver esto que está aquí. Bueno, usted consumió tantos kilovatios varios por hora y el impuesto por eso es tanto. Usted se tiene que pagar cierta cantidad de euros o cierta cantidad de dólares por lo que consumió de potencia eléctrica. ¿Está claro eso? ¿Se comprende? Esto es algo para la vida cotidiana. Ustedes ven su factura, bueno, ustedes no. Sus padres van a ver su factura y van a pagar esto. O si a uno le da curiosidad, o si uno paga la luz en su respectiva casa, lo calculo con eso. Ok. Hay varios tipos de energía. Esto lo vimos un poco también la semana pasada, pero vamos a retomarlos. Yo puedo hablar sobre la energía eléctrica y ¿qué es lo que se va a mover aquí? En vez de que se mueva un cuerpo, se van a mover cargas. Las cargas están en constante movimiento y eso va a generar una electricidad. A esa diferencia de potencial se le denomina energía eléctrica. Existe otro tipo de energía, que es la energía radiante electromagnética, que esta viene por radiación, la que viene del sol, o otro tipo de rayos. Que tenemos, por ejemplo, la luz visible, ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, los rayos X. Este tipo de energía se puede prolongar en el vacío sin necesidad de ningún tipo de soporte. Como les decía, la energía solar, el sol manda su energía a través de rayos, esos rayos caen sobre la Tierra perpendicularmente en forma de luz y de calor. Y tenemos otro tipo de energía que es también muy importante, que es la energía química. Y es la energía que usan las sustancias, ¿verdad? Aquí tenemos muchos tipos de reacciones. Una de las más comunes, podemos hablar de una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Son reacciones que liberan calor o consumen calor. Por ejemplo, tenemos el butano, que es el gas que se usa en las cocinas de gas o en las estufas de gas. Usamos butano. Ese butano se quema, genera calor. Ese calor se transfiere a las ollas o a las cacerolas y eso se transforma en energía térmica. Esa energía térmica pasa a los alimentos y cuando las comemos se transforma en energía calórica y esa energía calórica va a nuestro cuerpo para que todos nuestros músculos vayan en constante funcionamiento. O sea, como es un ciclo, la energía todo el tiempo se va a estar transformando. Tenemos otro ejemplo de energía térmica, pero de energía química. Puede ser el petróleo cuando se destila. Uno de esos destilados es el combustible. Ese combustible se le agrega o a los vehículos para que puedan andar con una simple reacción química. El motor empieza a moverse y esté transformando energía química en energía cinética. Okay, aquí tenemos una simple reacción química del butano cuando está en combustión. Quizás esta es una de las últimas más comunes, la energía nuclear. Es un tipo de energía en la cual se debe a la desintegración de los núcleos de algunos átomos. Estos átomos se liberan y van a liberar energía. Esta ecuación es quizás una de las ecuaciones más famosas que hay de energía. Esta ecuación la planteó Albert Einstein, donde dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Podemos ver también, como les dije, esto quizás es lo más importante de todos. La energía en un sistema aislado no se crea ni se destruye, sino todo el tiempo se va transformando. O sea, la energía va a estar siempre en constante transformación. La energía no se va a quedar de la nada. Aquí yo puedo también calcular un porcentaje de cuánta de esa energía se usa o no.
Ok. Y con esto vamos a terminar aquí el segundo. ¿Cuáles son las fuentes de energías más comunes que hay? Perdón, ¿por qué se movió este? Disculpe, chicos. No sé por qué se movió. Ok. Las fuentes de energías más comunes que hay, esto también son casos de la vida cotidiana. Obviamente tenemos energías renovables y energías no renovables. Esto quizás ustedes lo han oído, últimamente está en boca de todos, que tenemos que buscar energías limpias, energías que se puedan renovar, que no consuman tanto. Entonces tenemos energía solar, energía eólica, tenemos energía hidroeléctrica, tenemos biomasas, geotérmicas, y obviamente tenemos las energías no renovables, que son las energías que últimamente hemos querido cambiar porque están contaminando el planeta, como son el petróleo, el carbón y el gas natural. Este tipo de energía, ¿verdad? Estas tres últimas son las que se han usado en los últimos 200 años. El carbón, cuando teníamos la máquina de vapor, y estos últimos, después del descubrimiento del petróleo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hemos usado el petróleo como fuente de energía. A principios de este siglo XXI, y más que todo en los últimos 10 años, hemos usado hidrógeno. Estamos saliendo ya del uso del petróleo como fuente de energía a otros tipos de energía. Hemos visto también que hay lugares donde hay miles de torres eólicas para usar la energía que proviene del viento como una fuente de energía limpia. Sabemos que todos tipos de energías no renovables están contaminando el planeta. Lo que es el petróleo, todo esto genera gran cantidad de dióxido de carbono que hace lo que se denomina el efecto invernadero. También tenemos energía solar. Es una de las energías también mucho más limpias, es una energía renovable. El sol siempre va a estar allí por lo menos hasta que nosotros, por lo menos creo que por lo menos 1 millón de años más, así que tenemos sol para el rato. El problema del sol es que va a depender solamente va a depender de la zona, del clima, y que no todo el tiempo vamos a tener horas de sol. Hay países, sobre todo los países nórdicos, que el sol nada más pega durante 2, 3 o 4 horas, o pasan muchos días sin luz solar. Obviamente, para estos países no es viable este tipo de energía. Es una energía muy limpia, muy barata, pero tiene muchos inconvenientes. Quizás para nosotros, bueno, ustedes que están de aquel lado en Latinoamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, el sol ahí siempre es constante, más que todo hasta ciertas partes. Después que vamos un poquitico más arriba, ahí el sol no pega tanto. Como ven aquí, tenemos una especie donde pega el sol y cuál es la radiación solar. Como verán, lo que es Sudamérica, Australia, África, parte de lo que es México, parte de Estados Unidos, tenemos constante luz solar y es buena para este tipo de energía. Y los países que están mucho más arriba, lo que es Rusia, Suecia, Finlandia, está Londres, Inglaterra, Inglaterra, no Londres, Inglaterra, son países donde el sol no pega y obviamente no va a haber energía suficiente. Obviamente podemos usar fuentes de energía hidráulicas como otro tipo de fuentes de energía. Hay lugares donde hay presas que con el movimiento de las aguas generan unas turbinas que se transforman en energía eléctrica, y eso también es una energía renovable. Y como la energía eléctrica de energía eólica, donde tenemos los diferentes cantidades de hélices que pueden generar energía. Los combustibles fósiles, obviamente ya no tenemos que hablar mucho de esto, es el petróleo. La ventaja es que hay en muchas partes y la desventaja es la cantidad de dióxido de carbono y otros gases que hacen que la tierra se contamine. Obviamente este es un recurso que se va a acabar y cuando se acabe ya no hay más. Hay países que tienen cantidades increíbles de petróleo, pero igualito este va a ser un recurso que se va a acabar dentro de poco y que ya tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías.
esta energía se ha hablado mucho últimamente, es que esta es una energía muy limpia, muy barata, posee mucha energía, pero las partículas que se generan son muy difíciles de poder eliminar y eso va a contaminar el planeta. Por ejemplo, Chernobyl, que es un lugar donde había una planta nuclear, hubo un accidente y todavía después de ya para casi 40 años, todavía hay restos de esa radiación y hay gente que nace enferma y hay gente que a esa zona está completamente clausurada por por ese tipo de energía. Bueno, chicos, eso fue la presentación y la clase del día de hoy. No sé si la profesora Roxana, la profesora Alonso tenga algo más que acotar o algo más que decir. Ok, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos. Todo está claro, ¿verdad? Sí, Sí, todo está perfecto. claro. Sí, Buenísimo. perfecto. Gracias, Ok. Mateo, Camila, Keren, Gracias a todos, chicos. a todos por Eh, estar aquí. profe, profe, ¿cómo hago para mandarle un archivo para que ellos hagan estos ejercicios? Mándalo por el chat. Ok, lo mando por un segundo. ¿Me puedes dar tu WhatsApp en todo caso, si gustas? ¿Tú lo tienes? ¿Yo te lo di? ¿Lo tienes? ¿Me lo das? Voy a cerrar el Zoom y ahí me lo das. Perfecto, ok, te lo mando por ahí. Dale, chicos, Ok, gracias. ok, chicos, gracias a todos, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós. Chao, chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Ah, Gracias. gracias. Nada, hasta luego, chicos. Voy a cerrar el vivo ya. Voy a cerrar el